someter a votación. No puede hablar desde el auto, pues está sonando. Ah, ya. No puede. Así que Dale, presidente. dale, Juan Pablo. Bien, vamos. Primero le doy la bienvenida a los señores senadores que están aquí con nosotros y al canciller. Veo ahí a don Andrea Alamán de su despacho, de la Cancillería, el edificio Carrera. Muy bien. Tenemos dos temas, señor secretario, hoy día, ¿correcto? Señor presidente, el primero se refiere a las explicaciones que se le han pedido al señor canciller en cuanto a las repercusiones económicas, políticas, por la ruta que se ha adoptado para que pueda llegar el cable de fibra submarina desde Asia a Chile. Y en segundo lugar, a petición de vuestra señoría, para que se informe sobre el actual estado del acuerdo de Escazú. Muy bien. Para esos efectos está invitado el canciller también y la ministra de Medio Ambiente, uno, los dos, ¿o quién? Nos están invitando solamente el señor canciller para ambos temas. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿le parece que vayamos con el primer punto? Le damos la bienvenida a nuestro ex colega, ya, y hoy canciller, a don Andrea Alamán. Y como señalamos, quisiéramos saber cuáles fueron las motivaciones y si se consideraron o no las eventuales implicancias económicas o políticas que tiene haber preferido una y otra opción. Para estos efectos, siempre, por supuesto, las sesiones son públicas, pero siempre está la posibilidad en esta comisión de tratar algunos temas de manera más reservada, así que lo dejo a criterio del señor canciller y de la opinión de los senadores también. Correcto. Presidente, muchas gracias. Saludar a todos ustedes, ex colegas y actuales amigos, porque eso no cambia. Y bueno, agradecer la oportunidad que tengo de generar una exposición de esta materia tan importante, tomando el resguardo debido a lo que ha señalado el presidente, en términos de que hay algunos aspectos de esta materia que tienen, por cierto, carácter confidencial, y que en el evento que sea necesario, por supuesto, corresponderá a ustedes la determinación de generar una sesión con esas características. Pero yo básicamente lo que quisiera compartir son varios puntos que creo que contribuyen a dar respuesta al muy razonable interés de la comisión. En primer lugar, presidente, hacer ver que en este proyecto, Puerta Digital hacia Latinoamérica, aquí participó en todo lo que tiene que ver con la evaluación de los aspectos técnicos, los aspectos comerciales, los aspectos legales, todo lo que tuvo que ver y tiene que ver con el estudio de factibilidad del proyecto. La Comisión Andina de Fomento, la CAF, a partir de una cooperación técnica de más de $3 millones. En consecuencia, todos los aspectos que aquí han ido fluyendo en el avance del proyecto han tenido esa asesoría técnica de primer nivel y de excelencia. Por lo tanto, todas las consideraciones, vuelvo a decir, se encuentran apoyadas en estos estudios que han formulado esta instancia a la que se solicitó que colaborara en este proyecto que, como ustedes saben, es de gran envergadura. En cuanto al trazado, y para ir acercándonos al interés de la comisión, como ustedes bien saben, el 27 de julio fue dado a conocer este trazado definitivo, y que fundamentalmente se basó, y estos son los criterios que se dieron a conocer en esta oportunidad y que corresponde reiterar, primero, en un menor desafío técnico, voy a ir a eso en unos segundos más. En segundo lugar, a un menor esfuerzo desde el punto de vista de la inversión, particularmente la inversión inicial, y en una mayor rentabilidad económica del proyecto. De manera que el trazado se ajustó fundamentalmente a estos tres criterios que estoy señalando: menor desafío técnico, menor esfuerzo de inversión y mayor rentabilidad económica. Ahora, si uno mira, no es así, el trazado que finalmente se adoptó, la ruta que finalmente se adoptó, inmediatamente, señor presidente, surge un elemento particularmente, yo creo que es más elocuente que 1000 palabras, ¿no? El trazado que finalmente se adopta es de 13.000 kilómetros versus en las otras rutas, porque se evaluaron 6 rutas distintas. Todas las otras rutas son de una magnitud y de una extensión mucho, mucho mayor. Una tiene 20.000, otra tiene 22.000, otra tiene 25.000, otra tiene 20.000 y la última tiene 20.000 también.
Es decir, estamos de alguna manera comparando o poniendo arriba de la balanza un trayecto o un trazado de 13.000 versus, no es así, 20.000 o en algunas de las más extensas llegaba incluso hasta 25.000 millas. Por lo tanto, estamos frente a un trazado, digamos, indudablemente más reducido. ¿Por qué importa que el trazado sea más reducido? Importa fundamentalmente por lo siguiente, porque un trazado de esta naturaleza, a diferencia de lo que ocurre con un trazado de mayor extensión, no necesita lo que se denomina regeneración intermedia. Las señales se van degradando en la misma medida que el trayecto es más largo o es más extenso. Y por eso que en determinadas circunstancias es necesario generar estas estaciones intermedias de regeneración, de reimpulso, por así decirlo, de la señal. Esto habría sido necesario en cualquiera de los trazados alternativos, pero no en el trazado que finalmente se ha escogido. Después, presidente, hay un asunto también bastante obvio que tiene que ver con el despliegue menor. No es lo mismo, no es la misma los recursos que se necesitan, no es la misma la complejidad técnica que se necesita, no es lo mismo el plazo que se necesita en términos del despliegue del cable cuando estamos hablando de una diferencia tan significativa en términos de la distancia. Y por último está el denominado CAPEX, el Capacity Expenditure, donde en definitiva lo que se analiza es cuánta utilización de la fibra es necesaria para que la inversión sea rentable. Y también en esta consideración un trayecto y un trazado más corto es sin duda mucho mejor. Finalmente, en este aspecto, presidente, para aportar otros antecedentes a la conversación, que el landing, que el aterrizaje, aquí se usa una jerga rara, ¿no? Se llama aterraje, sea en Australia y en Nueva Zelanda también tiene ventaja. Se trata de países con los cuales nosotros tenemos una coincidencia, yo diría, en los distintos ámbitos. Son lo que habitualmente, como ustedes se denominan, son los llamados, al ex canciller Foxley le gusta mucho esta denominación, que a mí me parece correcta, de like-minded countries. Obviamente que con Australia y con Nueva Zelanda tenemos lazos como país muy potentes en todos los ámbitos, no solamente los ámbitos comerciales, sino que también los ámbitos, por ejemplo, de seguridad y defensa. Después, Australia es un mercado abierto, altamente desarrollado desde el punto de vista tecnológico. Y eso, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta para un trazado de esta naturaleza. Australia es también un hub desde Oceanía hacia Asia. Si uno mira cuáles son los cables o las redes que hoy día existen, uno se da cuenta que Australia tiene una posibilidad de conectar precisamente a todo el Asia, incluso en líneas de aproximación a uno de los objetivos estratégicos que tenemos como país, que es la India. Por lo tanto, lo que permite, por así decirlo, el landing en Australia es utilizar una infraestructura que ya existe precisamente para que como quien dice, la forma en que se disemina posteriormente la información que trae el cable pueda llegar a un conjunto de países con los cuales Australia hoy día ya tiene conexión, como los que estoy señalando. Y por último, algo no menor, Australia tiene en varios de sus trayectos, tiene zonas protegidas que de alguna manera apuntan a que el cuidado de los cables es un cuidado que genera también ventajas. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista de las consideraciones que estamos conversando, aparece como que el trayecto y como el trazado es razonable desde todo punto de vista. Es razonable desde el punto de vista de la inversión, que es menor. Es razonable desde el punto de vista de la rentabilidad, que es mayor. Es razonable desde el punto de vista técnico, entre otras cosas por su menor, por así decirlo, distancia. El trayecto es mucho menor con todo lo que eso implica. Y tenemos un punto de llegada que nos permite una diseminación hacia el resto del Asia, que es particularmente importante para el proyecto y sobre todo para los que quieran utilizar esto. Porque, y aquí avanzo a otro aspecto, yo creo, presidente, estimados amigos, que no se ha quizás reparado todavía lo suficiente
en esta iniciativa chilena, en lo importante que va a ser como factor de integración regional. Aquí hay que decir las cosas como corresponde. ¿En qué sentido? Si uno mira los tráficos de datos de los países, llamémoslo, de la costa del Pacífico, por su solo, como quien dice Chile, no es así, Perú, Ecuador, un poco más arriba incluso Colombia, la verdad que el volumen de esos datos no da para rentabilizar un proyecto de esta envergadura, de esta magnitud. Aquí lo que se necesita con nombre y apellido es Brasil. Y Brasil, de alguna manera, va a ser un usuario, y así es más o menos la estimación, del orden del 60% del tráfico de este cable. ¿Qué significa esto? Significa que, y por cierto se está trabajando intensamente con ello, significa que Brasil tiene que ser un socio particularmente importante del proyecto, tanto desde el punto de vista de los asuntos técnicos como también desde el punto de vista del modelo de negocios que finalmente se utilice. Entonces aquí lo que va a haber, quizás, miren lo que son las cosas, hemos pasado tanto tiempo hablando de los corredores bioceánicos y quizás vamos a tener un corredor digital mucho más rápido de lo que hasta ahora es el avance precisamente de estos corredores bioceánicos terrestres, por así decirlo, tradicionales. Quiero hacer presente, presidente, que nosotros no solamente estamos conversando ciertamente con Brasil, sino también con Paraguay y ciertamente con la Argentina. La Argentina nos ha solicitado, y por cierto hemos accedido con la mejor disposición, a participar en este conjunto de conversaciones que se están llevando adelante para sacar este proyecto en el menor tiempo posible. Y vuelvo a decir, creo que es una iniciativa de integración en América del Sur verdaderamente muy, muy notable. Por lo tanto, el proyecto, y por cierto el trayecto y el trazado, genera todas las ventajas que es someramente descrito, y creo que por lo tanto nos permite mirarlo con muy buenos ojos. Obviamente que esta es una iniciativa país. Las licitaciones que están previstas para echar a andar el proyecto van a exceder el término del actual gobierno, como corresponde en un proyecto de esta naturaleza, que digamos las cosas como son, puede terminar cambiándole en gran medida por lo menos la cara tecnológica a la región. Una región que se conecta vía cable con el Asia a través de este proyecto es una región absolutamente distinta desde el punto de vista de la tecnología, de la innovación, de los datos, de las posibilidades que tienen empresas de instalarse en el continente. Es de verdad una innovación muy, muy significativa. Y además, con todas estas ventajas que tiene que ver con un factor de integración regional que también es muy significativo. De manera que, estimado presidente, creo que estos 4 o 5 aspectos centrales contribuyen a la información que la Comisión debe tener en esta materia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, canciller. No sé si algún señor senador o participante quisiera hacer algún comentario. Tengo al senador Pizarro, ¿me pidió la palabra? Eso. Sí. Senador Pizarro, claro. Senador José Miguel Insulza, posterior. Sí, breve, presidente. Mire, agradezco la información que entrega el señor canciller. Básicamente es la misma que se entregó en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, pero yo entiendo que el objetivo de la reunión era que la Comisión pudiera evaluar y conocer los efectos que puede tener en las relaciones políticas, comerciales o geopolíticas el cambio de estrategia y la decisión unilateral de Chile respecto de la construcción de este cable. Lo digo porque es en la relación con China fundamentalmente, porque no se puede desconocer de la noche a la mañana que la idea del cable submarino nace de un diálogo para la cooperación económica entre Chile y China, y ese tipo de conversaciones y de negociaciones se inició por allá por el año 2017. Se planteó incorporar iniciativas para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones con el propósito de iniciar una nueva etapa de desarrollo en el comercio internacional entre ambas naciones. La idea era desplegar un cable de fibra óptica que conectara a China con Chile, pero evidentemente Chile siendo plataforma para
incluir a todo el resto de Sudamérica al menos. Esto se hizo al más alto nivel. Por el propio presidente actual, partió con la presidenta Bachelet, se formó una comisión que iba a hacer un estudio, una evaluación, y entonces la consulta nuestra ahora es qué es lo que pasa con la... ¿Perdón? Ahora no estoy... ¿Puedo hablar o no? Es que está como alguien estaba gritando. ¿Aló? Entonces la consulta que yo hago ahora directamente al canciller es qué es lo que va a implicar esto en la relación con nuestro principal socio comercial. Además, es como raro porque todo este trabajo de largo aliento que se hizo fue ratificado con la visita del presidente Piñera a China y ratificó el compromiso entre ambos países. ¿Qué es lo que saca uno por conclusión? Desde el punto de vista de la relación entre Estados Unidos y China, es evidente que aquí puede haber existido, no me cabe duda, una influencia del propio gobierno americano encabezado por el señor Trump. Tanto es así que hasta Estados Unidos ahora ofrece financiar la construcción del cable chileno-Asia. Salen los medios de comunicación el fin de semana, el presidente Trump ordenó y ofreció invertir en la red submarina que conecta Valparaíso con Auckland y Sydney. La idea inicial era una conexión directa con Shanghái y hoy día entonces Chile toma una postura en la otra línea, porque si fuera una decisión solo del gobierno de Chile buscando un desarrollo neutral, en fin, podría hasta entenderse. Pero francamente creo que aquí vamos a estar en una dificultad, y si la pregunta es, o la respuesta es que derechamente Chile optó por alguno de los dos grandes interlocutores en el desafío político global mundial, no sé si esa es una política que se pueda sostener o sea la más conveniente. Al revés, nosotros lo que hemos tratado siempre como país es tener una postura de independencia, de buenas relaciones con todos, pero de independencia. Entonces creo que esto se ve claramente afectado por los dos lados. Gracias, presidente. ¿Me permite hacer un comentario, presidente? Por supuesto, después le doy la palabra a don José Miguel. O tomo las preguntas, o tomo todas las preguntas al tiempo, como usted le parezca. Salvo que sea muy urgente, dar la posibilidad a los que han pedido la palabra de que expresen sus inquietudes o opiniones, reflexiones, y ahí usted puede recoger lo que le parezca pertinente. Muy bien. Si le parece, por supuesto. Presidente, muchas gracias. La verdad es que la forma en que ha sido planteado el tema y sobre todo como lo ha planteado ahora el senador Pizarro, obligan una reflexión bastante más larga. Entonces, estamos en las primeras conversaciones sobre esto. Lo que uno diga es siempre tentativo. Yo creo que exactamente esto plantea las cosas en una nueva dirección. La razón por la cual, en realidad, de todas maneras, estamos hablando de más de 15.000 kilómetros, o más, 20.000, es porque en realidad nuestros principales nexos económicos hoy día están con el norte de Asia, fundamentalmente, y en ese orden, China, Japón y Corea, o Corea y Japón creo a estas alturas. Y eso, por cierto, es bien lejos, es mucho más lejos que desde Australia, que hemos viajado por esa zona. Yo recuerdo perfectamente un vuelo largo, entre Beijing y Nueva Zelanda, y después de que uno llega ahí, después de unas 12 horas, no es cualquier cosa, se da cuenta que en realidad todavía le quedan como 9 o 10 más para llegar a Chile. Por lo tanto, estamos efectivamente desviándonos hacia otro lado y haciendo una parada distinta. Y eso naturalmente tiene implicancias técnicas, que el señor ministro abordó brevemente, y también algunas implicancias políticas claras. Yo quiero decir, sin embargo, que a mi juicio nosotros deberíamos probablemente, porque a mí no me parece mal, yo quiero decir francamente, no me parece mal que, ahora, esto es una cosa previa, esto significa un intermediario, porque las fibras ópticas de que hablábamos antes, que vinieran de Japón o de China, finalmente llegaban directo a Chile. Y nosotros de alguna manera éramos, si se quiere, los administradores de una fibra óptica que nos llegaba sin ninguna intercepción, sin ninguna escala. Ahora nos va a llegar de una escala. Ahora la pregunta entonces es si nos conviene la escala, si queremos la escala. Y yo por lo menos estoy dispuesto a examinar el tema
a la luz de lo que han planteado algunos amigos míos de pensamiento bastante más progresista que esta idea de lo que llaman ellos, ¿no? A mí no me gusta mucho el término, el no alineamiento activo. Es decir, nosotros en la pugna internacional no nos vamos a banderizar, nosotros vamos a tener nuestra propia política y la vamos a desarrollar adecuadamente como corresponde. Si usted me pregunta a mí, simplemente a mí Australia y Nueva Zelanda no me parecen malos socios por una cosa así. Tal vez me gustaría más Nueva Zelanda que Australia, pero esto de que son buenos o son malos socios depende mucho de los gobiernos que hay. O sea, y lo hemos experimentado en el plano internacional muchas veces y en el plano sobre todo de las relaciones vecinales, ¿no? Por consiguiente, son países que de alguna manera, estamos hablando de países que de manera estable mantienen una cierta política que es de mayor neutralidad en un caso que en el otro, más neutral Australia, Nueva Zelanda que Australia, pero que de todas maneras están alineadas con un determinado sector del mundo. Entonces, yo creo que esto hay que verlo con mucha calma, porque a mí me parece que los argumentos que se dan desde el punto de vista técnico no son lo principal, si bien reconozco, valoro mucho la referencia que el señor ministro hace a la India, porque ciertamente también nos interesa, y ahí sí que nuestras conexiones necesariamente tendrían que pasar por Oceanía. Pero antes de tomar una decisión muy grande sobre, o más bien de participar, pues esto lo decide el gobierno, por cierto, antes de una decisión de participar yo quisiera verlo en el marco de una política hacia el Asia-Pacífico, esto no es Asia, esto es Oceanía, por lo tanto, Asia-Pacífico, algo más complejo, algo más completa, y decidirnos en ese plano. Desde luego, y lo voy a decir una herejía aquí, porque este tema no se habla hace un año en el Congreso, desde luego significaría echarle una mirada nuevamente al TPP, porque en el cual están Australia y Nueva Zelanda y no están ni China ni Estados Unidos. Y por consiguiente, eso, de alguna manera, todas estas cosas forman parte de una misma estrategia. Yo quisiera, sin embargo, que si vamos a embarcarnos en una aventura de esta magnitud, bueno, que lo hagamos con pleno conocimiento de causa. Yo no me niego a ello, por el contrario, más bien me inclino a ello. Pero ciertamente hay que pensarlo, porque las cosas que ha planteado el senador Pizarro respecto de China son ciertas. O sea, la política, los problemas es decir, los enfrentamientos bipolares en el mundo tienen la característica de que todos los protagonistas, y los dos protagonistas tienden a mirar todo lo que uno hace bajo el prisma del conflicto bipolar. Y por lo tanto, ciertamente esto no va a ser visto en China. Hoy es visto en China. Y probablemente sea más o menos visto en Estados Unidos, eso es verdad. Pero nosotros no podemos hacer todo, no podemos entender el conflicto, la situación en el mundo desde el prisma bipolar de quienes protagonizan el conflicto. Y por eso a mí me parece atractiva esta propuesta, señor ministro, y la verdad que señor presidente accidental, por su intermedio, me parece atractiva y estoy muy dispuesto a considerarla. La verdad es que me parece una novedad. A primera vista, repito, esto es puramente tentativo y examinando todos los antecedentes uno puede cambiar de opinión. Pero me parece que es bueno examinar esta alternativa. Gracias, presidente. Antes de darle la palabra al senador Juan Pablo Letelier, que está teniendo algunos problemas de conexión, así que seguramente lo vamos a escuchar nomás, quisiera plantear algo que, suscribiendo todo lo que ha señalado el senador Pizarro y el senador Insulza, una pregunta que tal vez se me puede haber escapado. ¿En qué estado está esto? Porque José Miguel dice, yo creo que podemos considerar esto. O sea, es como, me imagino que en consecuencia hay un espacio para algo, o esto tiene un calendario tienen que alinearse muchas cosas todavía para que esto prospere. O sea, le pregunto qué se visualiza en términos de tiempo en esto, o qué otras medidas deben adoptarse. Hay financiamientos públicos, hay financiamiento 100% privado, esto requiere alinear ciertos gobiernos adicionales, una masa crítica. O sea, una cosa es el trazado, pero otra cosa es cómo se ejecuta, quién lo ejecuta, quién tiene responsabilidad, cuáles son los plazos, qué participación tiene Chile, etcétera, que son temas que tal vez usted los mencionó, pero no siempre queda muy claro en esto. ¿Ah? Gracias. Correcto. Déjame ver. Sí, Juan Pablo, ¿te pudiste tener audio por lo menos? Audio sí. Listo, muy bien, te escuchamos. Mira, yo quiero remontar la historia. Esta idea de un cable
transoceánico surgió de un acuerdo binacional entre los jefes de Estado de Chile con China. Se comenzó a gestar en el marco de la política una ruta, un camino sobre esta materia. No era un problema de un estudio de uno versus otro. Este era un modelo de negocio de grandes proporciones y donde lo que estamos ahí esperando era precisamente una relación especial con nuestro principal socio comercial, el principal socio comercial de Brasil, Argentina, de América del Sur, y que evidentemente no es Oceanía. Y llama mucho la atención el cambio de parámetros porque el objetivo era un cable a Asia, y donde, como decía el senador Insulza, era Asia, se involucraba China y después Japón, que manifestó a partir de la declaración conjunta de ambos países su interés de participar y nunca se consideró excluirlo. Es muy curioso esto porque entre América del Norte y Asia hay cableados, hay cable submarino, y esto era uno que era para América del Sur, para que nosotros nos transformáramos en un hub distinto y con un modelo de negocio distinto, donde el factor geopolítico y de proyección para Chile hacia Asia, hacia un tercio de la humanidad, tenía mucho que ver, y donde llama la atención que en el relato del señor canciller en ningún momento dijo China, en ningún momento planteó el origen, en ningún momento planteó quién va a hacer la inversión. Es curioso porque uno lee los medios de comunicación. ¿Aló? Ya, acabó todo. Entonces está complicado. Señor Canciller, cuando recuperemos a Juan Pablo, al senador Letelier, retomamos su inquietud, ¿le parece? Correcto. Mire, Somos todos unidos nosotros. ahí está Juan Pablo de vuelta, parece. Juan Pablo, te quiero decir que lo último, Juan Pablo, Sí. los últimos 50 segundos no supimos nada de ti, se cortó, se fue la señal. Lo que planteo es que, resumo porque tengo una comunicación muy mala, esto tenía una historia, el canciller la omitió completamente, no nos ha dicho cuál es el modelo de negocio porque nunca fue pensado cuando se originó que Chile hiciera toda la inversión, era armar un consorcio. Y creo que sería de interés pensar que nos pueda contar cómo está pensado ese consorcio hoy, porque los trazados no son una cosa al margen de cómo sea el modelo de negocio y cuáles son los objetivos y los propósitos. Con Australia nosotros tenemos cercanías, un like-minded country, como se dice, pero en términos de intereses comerciales y para el modelo de desarrollo de Chile tiene muy poco. Y por ende, habría que preguntarse, ¿van a hacer ellos la inversión? ¿La vamos a hacer en conjunto con los otros países de América del Sur? A Brasil, a Argentina, a los otros, ¿se les habló del trazado? ¿Son parte de este análisis? Si es que el canciller nos pudiera complementar la información. Muchas gracias. Sí, en todo caso, senador Letelier, parte de esas son los que le pregunté al canciller hace exactamente unos minutos atrás, de cómo esto está estructurado, qué rol le cae a los privados, a los públicos, a los países de América Latina, qué son los plazos, los financiamientos públicos o privados eventuales, etcétera. En fin, muchas gracias, senador Letelier. Canciller, ahí tiene harto sobre qué pronunciarse. A ver, mire, varios comentarios respecto a la muy interesante intercambio de puntos de vista que estamos teniendo. Yo quiero ser bastante categórico en el siguiente aspecto. Aquí lo que ha prevalecido desde el punto de vista de la decisión chilena han sido fundamentalmente los aspectos técnicos a los que yo he hecho referencia. Yo no desconozco cuál puede haber sido el origen de esta iniciativa, que como toda iniciativa de esta naturaleza no solamente tiene un curso único,
sino que fundamentalmente tiene cursos alternativos que se van analizando en el camino. Y en consecuencia, lo que ha hecho Chile es finalmente adoptar un trayecto sobre la base de los elementos de juicio, particularmente técnicos, que son los que he expuesto. Más aún, si se hubiera adoptado un trazado distinto, quizás el cuestionamiento que hoy día podría haber existido es por qué se adopta un trazado que es mucho más caro, técnicamente es mucho más complejo y que genera todas las dificultades adicionales respecto de las desventajas que hemos visto, porque la ventaja de un trazado es, desde el otro lado, visto desde de la otra cara de la medalla, las desventajas del otro. En consecuencia, creo que Chile haya tomado en esta materia una decisión sobre la base de los aspectos técnicos que he tenido la oportunidad de expresar a la comisión, creo que es el aspecto fundamental a tener en cuenta. De lo contrario, el cuestionamiento podría haber sido exactamente el inverso. ¿Por qué se adopta un trayecto más caro? ¿Por qué se adopta un trayecto técnicamente más complejo? ¿Por qué se adopta un trayecto que tiene dificultades de la naturaleza que hemos visto? En segundo lugar, y en esto debo ser particularmente cuidadoso, y no tengo inconveniente en otra instancia en poder analizar en conjunto con las autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Hay efectivamente un modelo de negocio que hoy día se está avanzando a partir de conversaciones de carácter confidencial que se lleva a nivel de estados. Particularmente hay una conversación avanzada entre Chile y Brasil, con incorporación, como señalé, de Paraguay y de Argentina. Ese modelo de negocio, presidente Lago, efectivamente tiene hoy día alternativas. Tiene alternativas desde el punto de vista de los inversores, tiene alternativas desde el punto de vista de cuál es el rol que quieren jugar los países. Hay intereses de distintas instituciones financieras de incorporarse precisamente al financiamiento del proyecto. ¿Cuál es el aporte que en definitiva los países por sí mismos? Es también un tema que está arriba de la mesa, y de la misma forma se está conversando respecto de los elementos propios del control del proyecto. Aquí de lo que se trata es de constituir una sociedad en la que se involucrarían ciertamente distintos países, y vuelvo a decir, en distintas instancias y con distintas formas de participación del sector privado. Por lo tanto, es un tema que se está trabajando activamente. En términos de los plazos, el presidente de la comisión señalaba cuáles deberían ser. Aquí el horizonte que está arriba de la mesa es que el año 2022 podamos ya estar avanzando en las licitaciones del proyecto para simplemente echarlo a andar. Y por último, en relación a lo que se señalaba, yo diría lo siguiente, que los países que están interesados en participar en este proyecto lo han hecho ciertamente a partir del trazado que se les ha dado a conocer. De hecho, puedo comunicarles, hace unos minutos tuve la oportunidad de condecorar al embajador de Japón en Chile, y él me manifestó, junto con un tema que mencionó el senador Insulza, el interés del Japón en que se avance en el TPP-11, también me hizo presente el interés activo que tenía Japón de participar en este proyecto, en alguna de las posibilidades que existiese a partir del modelo de negocio que hoy día se está llevando adelante. Pero esa es la circunstancia. Es decir, y en resumen, aquí se ha tomado una decisión que fundamentalmente tiene un fundamento técnico, que es por lo demás el que nos asegura de que las actuaciones que tenga Chile en esta materia sean actuaciones independientes frente a las tensiones que existen entre China y Estados Unidos. Como decía el senador Insulza, desde estos dos polos, todo se pretende ver en términos de cercanías o proximidades con uno o con otro. Entonces, lo que tiene que hacer un país como Chile en esta materia es actuar, como aquí se señaló, con la debida independencia. Y si en definitiva hay un trazado que es más rentable, que es más financiable, que genera mayores ventajas, bueno, entonces obviamente que hay que optar por ese camino más expedito que por un camino que resulte más complejo. Espacio para continuar adelante el proyecto, sin duda que existe.
a mí me parece absolutamente pertinente que la Comisión, por las implicancias geopolíticas que el proyecto tiene, se mantenga permanentemente informado de los avances en la configuración del financiamiento y sobre todo en un aspecto central, que es cómo va a quedar configurada, cuál va a ser la participación de los países en esta sociedad que tiene que, en definitiva, llevar adelante el proyecto. Creo que es perfectamente legítimo que exista una comunicación con la reserva, por supuesto, del caso, para no perturbar las negociaciones directamente a la Comisión. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro señor senador quisiera agregar algo más? Por el canciller, pedirle alguna información adicional. ¿No? Muy bien. Este es un No hay tema. ningún efecto crítico en ninguna parte, presidente. Eso es lo que yo deduzco de las palabras del canciller, senador Pizarro. O por lo menos no las expresó, al menos. Es gratis esto, está bien. Bueno, pero esto es un tema que ha seguido arriba de la mesa. Perdón, me ha pedido la palabra el senador Navarro, lo veo en pantalla. Senador Alejandro Navarro, me dio la cuestión anterior. Gracias, presidente. No, el canciller ha planteado lo del TPP-11. ¿Cuál va a ser el timing de Chile en eso, dada la petición de Japón? Recordar que he presentado una cuestión de constitucionalidad formal en la comisión la última vez que lo vimos. Y bueno, y ha tenido un ritmo distinto, pero muy breve, canciller. ¿Cuál es el ritmo que le va a poner el gobierno? ¿Lo va a apresurar aquello? Solo para información general. Bueno, si usted lo solicita, lo podemos considerar, pues, senador. Solo para información general. Mire, vamos a esperar, obviamente, el momento que resulte oportuno para tener el debate legislativo que corresponde, ojalá no contaminado por otras circunstancias o por otros elementos de juicio. De más está decir que esta es una iniciativa, el TPP-11, que tuvo un gran liderazgo del gobierno de la presidenta Bachelet II. De hecho, fue Chile el que fue capaz de sacar adelante este tratado, cuando de alguna manera por deserciones importantes quedó en una situación compleja. Pero vamos a esperar el minuto que sea oportuno, vamos a seguir conversando con las autoridades y vamos a seguir conversando precisamente con ustedes para encontrar, insisto, el momento en que pueda abordarse o retomarse este debate, que le vuelvo a decir, a mí me gustaría que no se contaminara con otros elementos distintos al tratado mismo. Gracias, ministro. Muy bien. Muchas gracias. Si le parece que procedamos con el segundo tema en la tabla. Señor secretario. El segundo tema en la tabla. Señor presidente, el segundo tema de la tabla, está invitado el señor canciller para informar sobre el actual estado del acuerdo de Escazú, solicitado por vuestra señoría. Sí. Ministro, antes de hacer preguntas o entrar en temas más específicos, quisiéramos saber el parecer del gobierno respecto a la no suscripción por parte de Chile del acuerdo de Escazú, acuerdo que Chile lideró en su oportunidad y que lamentablemente a escasos días de suscribirlo en Nueva York se tomó la decisión por el presidente de la República de no suscribir ese acuerdo. Y desde entonces han quedado pendientes una serie de, si usted quiere, explicaciones que ayuden a entender de mejor manera la decisión que ha tomado el gobierno de Chile en esta materia. Entonces yo quería dejarle la palabra primero, antes tal vez de entrar a discutir un poco más en detalle las apreciaciones al respecto. Así que le dejo la palabra. Presidente, bueno, muchas gracias. A ver, voy a informar rápidamente de cuál es como se denomina habitualmente el estado del arte, ¿no? El estado de situación del tratado. Bueno, por lo pronto es bien importante, bueno, una materia que todo el mundo conoce, ¿no? El plazo para ser suscriptor inicial, por así decirlo, del acuerdo, vence próximamente, vence el día 26 de septiembre. Es muy importante dejar constancia, no para los miembros de la comisión que lo conocen adecuadamente, que este no es un plazo, por así decirlo, fatal desde el punto de vista de las consecuencias, ni cosa que se le pareja. Es decir, los países pueden perfectamente adherir con posterioridad al día 26 de septiembre, llevar adelante los procesos de adhesión,
de suscripción y posteriormente de ratificación del tratado, sin que se genere a su respecto ningún efecto negativo. Por lo tanto, yo creo que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Hay un plazo que efectivamente es el plazo que se vence el día 26 de septiembre y vuelvo a decir, con posterioridad a esa fecha, el acuerdo queda abierto a la adhesión de cualquier Estado. En segundo lugar, presidente, informar de cuál es el avance que ha tenido en otros países el acuerdo. Efectivamente, hasta esta fecha, hay 22 estados que han suscrito el acuerdo. Se encuentran nuestros países vecinos, Argentina, Argentina, Bolivia y Perú, y en la región también han suscrito, por ejemplo, entre otros, Brasil, Colombia y México. Ahora, lo que es significativo, y es parte del análisis que hemos estado realizando en la Cancillería, es que hasta ahora, no obstante que la mayoría de estos tratados fueron firmados el año 2018, hasta ahora la ratificación del tratado ha sido bastante menguada. De hecho, todavía no entra en vigencia porque no se encuentra el número necesario de países que hayan efectuado esa ratificación. De los países vecinos, solamente lo ha hecho Bolivia, no lo han hecho ni Perú, ni lo han hecho Argentina, y de los otros países que mencionaba al pasar, tampoco lo ha hecho Brasil, tampoco lo ha hecho Colombia y tampoco lo ha hecho México. Nosotros, presidente, estamos siguiendo atentamente este proceso por una razón muy significativa, que es la siguiente. Como usted bien sabe, el tratado el acuerdo, el tratado de Escazú, no admite reservas, pero sí admite declaraciones interpretativas. Y, por ejemplo, nosotros estamos en este minuto estudiando muy a fondo las declaraciones interpretativas que ha formulado México en su proceso de aprobación y eventual posterior ratificación del tratado. Y estamos siguiendo también con atención el proceso similar que tiene lugar en el Perú. Por lo tanto, estamos mirando muy atentamente qué es lo que está ocurriendo con países amigos en términos de cómo se están aproximando al tratado. Ahora, presidente, con mucha claridad, con la franqueza que siempre merece el trato con esta comisión, yo lo que quisiera señalar es que la posición del gobierno no ha cambiado. El acuerdo, en opinión del gobierno, como está planteado, es decir, en sus actuales términos, es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la cual hasta ahora no se ha suscrito. Pero también quiero señalar que, tal como hemos expuesto y como se nos ha solicitado, particularmente por diversos sectores, tanto de la oposición como de la sociedad civil, nosotros estamos agotando precisamente en estos días las instancias de análisis, yo diría, con 4 focos principales. El primer foco, presidente, es precisamente ver cuál es el contenido de los cambios en la legislación ambiental chilena que traería la aprobación del tratado. Porque, como usted sabe, por su naturaleza, por la autoejecutabilidad de algunas de sus disposiciones y por la jerarquía normativa que tiene, la aprobación del tratado implicaría cambios en nuestra actual legislación ambiental. Y nosotros estamos calibrando al detalle exactamente cuáles serían esos cambios. Después, en segundo lugar, o el segundo foco, es que estamos advirtiendo cuál es el alcance interpretativo de algunos principios del tratado, atendida su definición y, en algunos casos, presidente, su vaguedad. Porque fíjese, por ejemplo, que en el capítulo 3 del tratado se refiere precisamente a los principios. Es bien curioso porque el tratado tiene, en algunos casos, un conjunto de definiciones. Entonces se definen, valga la redundancia, algunos de sus términos. Pero también se incorpora un conjunto de principios que simplemente no tienen desarrollo de ninguna naturaleza. Simplemente se listan un conjunto de principios interpretativos, pero sin definición de ninguna forma. En tercer lugar, el tercer foco es precisamente la naturaleza de las obligaciones y compromisos a los que Chile se vería sometido en el evento de firmar, posteriormente aprobar y finalmente ratificar el tratado. Y en cuarto lugar,
la contingencia judicial. Esto es la posibilidad de que en virtud del Tratado de Escazú, Chile pudiera ser eventualmente llevado a tribunales internacionales. Entonces, presidente, estamos en estos días precisamente agotando el análisis de estos 4 aspectos que creo que van al fondo del debate, por un aspecto que yo comparto con el presidente de la comisión. Una decisión de esta naturaleza debe requerir la mejor comprensión por parte de todos los sectores que en definitiva tienen interés en la materia. Por lo tanto, yo asumí mis actuales tareas con una decisión, con una determinación que, vuelvo a decir, no ha variado. Insisto y quiero ser particularmente cuidadoso con las palabras, que no ha cambiado la opinión del gobierno, el acuerdo como está planteado, es decir, en sus actuales términos es inconveniente para el país, pero tal como usted ha señalado, estamos en estos días completando nuestro análisis en los focos que he señalado. Y estamos prestando especial atención al tema de las declaraciones interpretativas que puedan formularse en relación a este instrumento jurídico. Muchas gracias, canciller. Antes de traspasarle tal vez la presidencia a don Juan Pablo Letelier, que veo que se ha incorporado, lo de la bienvenida. No. ¿No? Ya. Pero bueno, lo voy a hacer igual, pero después de yo autodarme la palabra, para asegurarme que me van a dar la posibilidad de expresarme. Canciller, yo entiendo que usted lo dijo al pasar, casi al terminar sus palabras recién, de que usted asumió la Cancillería con estas decisiones tomadas, ¿ya? Y que estaban analizando y haciendo estudios muy acabados para entender en 4 áreas que usted mencionó, para explicar bien las consecuencias que puede tener la suscripción de este tratado. Yo quiero entender sus palabras que queda abierta la posibilidad de suscribirlo eventualmente. Pero yo quiero ser bien categórico en esto y voy a volver a un tema que lo hemos planteado desde el comienzo. Chile lideró este proceso. Lo comenzó a liderar en la administración del presidente Piñera I. Esto comenzó en Río de Janeiro hace muchos años, en donde la región de América Latina trató, a partir de organismos internacionales, de la sociedad civil, de aquellos preocupados por el medio ambiente, por el cambio climático, por defender a aquellos que se preocupan del medio ambiente, etcétera, de generar un estatuto regional, una institucionalidad regional. Y esto se plasmó de tal forma que en septiembre del 2018, con ocasión de la Conferencia de Naciones Unidas, Chile, junto a otros países, iba a ratificar esto. Y durante años, incluida la administración del presidente Piñera I, con sus cancilleres, con la Cancillería, con los profesionales de la misma, a los ministerios de Medio Ambiente, llevaron a cabo este proceso. Y de manera muy brusca, pero además sin explicaciones concretas, porque todo lo que usted me ha dicho acá, se lo digo realmente, no estaba el día 1, ni el día 2, ni el día 3, ni el día 5, ni el día 8. Todo lo que se dijo para la decisión que tomó el día que abordaba el avión el presidente Piñera a Nueva York, y me consta porque yo viajé con el presidente, invitado como presidente de, creo que la Comisión de Relaciones Exteriores en ese minuto, ¿ya? Quiero decirle que la explicación que se dio tenía relación con el inminente fallo ante la Haya, porque había una referencia a los miembros de países mediterráneos que iban a darle a la debida cooperación, etcétera, y que eso podía llevar a que eventualmente Bolivia, en su campaña permanente de querer acceso soberano al mar, podía llevarnos a la Haya nuevamente. Esa fue la explicación. Nada de esto surgió. Y nada de esto surgió, canciller, y aquí voy a hacer, no quiero generar un problema, pero me cuesta digerir, se lo digo así en sus palabras, porque lo que está diciendo, cuando dice que tiene que ver cuál es el alcance de los cambios a la modificación de la legislación chilena, cuando se me dice que hay disposiciones o prohibiciones o medidas en el acuerdo que son vagas o poco claras, cuando se dice que no está clara la naturaleza de las obligaciones que Chile tiene que asumir, y cuando se dice que pueden haber además contingencias judiciales, al menos los 3 primeros temas, es decir,
equivalente a decir que la Cancillería no hizo su pega durante los 3 o 4 años que se conversó este tratado. Que se descubrió de un minuto a otro que estaban todos estos elementos de sospecha o elementos que iban en contra del interés nacional de Chile. Y todo esto se determinó, perdón, en un periodo de una ventana de tiempo así, de este tamaño, chiquitita, chiquitita, porque la suscripción estaba para septiembre del 2018 y en julio del 2018, tengo los documentos, Chile invitaba al resto de los países de América Latina a suscribirlo en una ceremonia especial para el efecto en Nueva York. Usted sabrá, y si no lo sabrá, lo va a saber ahora como canciller, de que se habilita un espacio para la suscripción de ciertos tratados en Naciones Unidas. Y un sistema, quiere que le diga, es casi como de comida rápida. La gente va, firma, se saca la foto, etcétera, y se va. Pero en este caso, lo que se estaba organizando por parte de Chile era reunir simultáneamente a la misma hora, con ocasión de que estaban muchos mandatarios por consecuencia de la Conferencia de Naciones Unidas, de la Asamblea General, de hacer un acto común. Y Chile, 3 días antes, dice que no. Y la razón que dio no es ninguna de estas. Porque si esas fueran las razones, y eso es lo que genera la desconfianza hasta ahora, y perdónenme que sea así, es que quiere decir entonces que alguien tuvo la capacidad y la luz de ver todo lo que la Cancillería no vio. Y no estoy hablando de los ex cancilleres del gobierno de la presidenta Bachelet, de los cancilleres del gobierno del presidente Piñera anterior. Estamos hablando de los diplomáticos de carrera que ven estos temas, que ninguno lo vio. Ni medio ambiente lo vio, no lo vio los que están preocupados de la relación con Bolivia, no lo vio aquellos que tienen que preocuparse de la región medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente, que iban a tener que cambiar la legislación entera. Nada de esto. Y al contrario, los argumentos que dio Chile en su oportunidad fue La Haya, y a reglón seguido pero no se preocupen, porque no es necesario que Chile firme Escazú, porque ya tiene aprobado todo lo que exige Escazú, ya es parte de la legislación chilena. Y le quiero dar mayor abundamiento. Fueron tan poco claras las explicaciones que el gobierno, a través del presidente Sebastián Piñera Echenique, en reunión en La Moneda, con las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara y del Senado, de la cual participé, nos señaló, a petición de quien habla y de otras personas, que íbamos a contar con un informe escrito a la brevedad de las razones concretas y jurídicas que motivaban la duda del gobierno de Chile. Documento que hasta el día de hoy no existe. Es más, nos iban a invitar a conversar. Yo le dije, presidente, usted tiene el derecho, porque la Constitución lo señala, de fijar la política exterior que quiera. Usted la puede hacer. Lo que le pido, lo mínimo, es una explicación de por qué. Para saber, por último, por qué yo tengo una discrepancia. Puedo estar equivocado, pero quiero saber por qué tengo una discrepancia. Entonces, lo que usted nos ha explicado ahora, yo siento que es algo que nos están fallando en esta materia. Y para mí, el tema medioambiental es real, así como el tema internacional, así como la globalización, así como apoyo otros tratados internacionales que generan ruido en otros sectores. Yo, como creo en la importancia del multilateralismo, creo que acá se le ha hecho un flaco favor a América Latina. Y cuando usted dice que de los 22 que lo suscribieron, y aquí termino, hay muchos que no lo han ratificado, yo creo que también Chile tiene que asumir algo de responsabilidad, siendo uno de los conductores de este proceso, que a la hora nona, a la hora 1/10, decide echarse para atrás sin explicaciones reales. Creo que también eso influye en el resto de los países de la región a hablar de hacer esto. Eso. No veo al senador Juan Pablo Letelier, así que tendré que seguir presidiendo por un minuto. Me ha pedido la palabra, me parece que no sé si era el senador Pizarro, ¿no? ¿No? Sí. Presidente, ¿puedo hacer un comentario, no? ¿Puedo hacer un comentario, presidente Lago? Sí, por supuesto. Tengo al senador Moreira y creo que el senador Navarro me pidió la palabra. No estoy tratando de terminar porque levantan la mano, pero sí, senador Moreira y senador Navarro. Mire, yo creo que, creo que en esta materia es muy importante la claridad, independiente de la determinación tomada o que eventualmente se pudiese tomar una decisión distinta. Pero yo creo, ministro, entendiendo las razones, tenemos que ser todos muy cuidadosos porque cuando usted, ministro, dice, por ejemplo, de que están estudiando los aspectos interpretativos y otros, se puede generar como que existe una posibilidad de cambio de opinión del gobierno en esta materia. Y yo siento que usted ha sido muy claro
en decir que la opinión del gobierno no ha cambiado en esta materia, y eso yo lo entiendo, pero con la finalidad de evitar malas interpretaciones, sobre todo para aquellos sectores que quieren que esto se apruebe, creo que es importante decir que esta es una cuestión normal de hacer un seguimiento a Escazú para que no se generen expectativas que después se van a convertir en frustraciones y nos den duro a nosotros como gobierno de que y nos digan, oiga, ustedes nos engañaron porque dijeron que estaban estudiándolo, lo estaban interpretando, y eso para nosotros fue una señal de un posible cambio de opinión. Entonces, frente a eso, mi pregunta es, luego, para entenderlo mejor, luego de que se revise este tratado, sobre todo las interpretaciones, ¿existe alguna posibilidad de cambio de actitud o es definitivo? ¿O es solo un trámite que siempre se hace? Gracias, ministro. Gracias, presidente. Sí. Gracias, senador Moreira. Tengo, Claro. Juan Pablo, te traspaso a la presidencia de la comisión. No, siga usted nomás, yo quiero hacer una consulta, ¿no? Ya, tengo al senador Navarro y después al senador Letelier. Senador Navarro. No, presidente, yo suscribo todo lo que ha planteado Ricardo Lago. Esa es la historia real, fidedigna del proceso. Cuesta mucho explicar a los movimientos ambientalistas lo político, porque fue un cambio de actitud brutal, fuerte, muy duro. En particular, los contenidos de este tratado que buscan también dar protección a los grupos más vulnerables en materia de proyectos ambientales, da también un espacio a un fenómeno doloroso, criminal, de asesinato de líderes ambientales, particularmente en Colombia y en otros lugares de Centroamérica, y establece una jerarquía que permite a los estados enfrentar aquello. Esta modalidad instalada de asesinar a los líderes ambientales es un crimen de lesa humanidad. Por tanto, me gustaría conocer cuáles son las observaciones más que generales, porque si esto está contenido dentro de la legislación chilena, el tema del resguardo de los grupos más vulnerables y particularmente la protección de los líderes, y Macarena Valdés es un caso emblemático. Yo no observo, canciller, efectivamente la promoción de Chile, hecha con mucha vehemencia, con mucho entusiasmo, buscaba firmar el Tratado de Escazú, entendiendo de que tiene que haber una integración de protección de carácter latinoamericano. Por tanto, no es así que haya todo lo que está en Escazú que esté contenido en la legislación, pero en particular respecto del tema de la denuncia, y esto en Colombia es un hecho dramático, del asesinato de líderes ambientales o líderes sociales en defensa de causas ambientales. El tratado lo establecía, brindaba protección y establecía de manera conceptual aquello. Y eso, por cierto, no está en nuestra legislación. Eso es, presidente. Muy bien, senador Letelier. Muchas gracias. Quería pedirle al señor canciller si pudiese profundizar en esto que planteó las 4 áreas de preocupación, para entender de mejor forma la reflexión del actual gobierno. Porque es cierto, esto no permite reserva, pero sí interpretaciones. Y es de interés que podamos precisar aquello, porque cuando esto se dio a conocer inicialmente que el actual gobierno no quería suscribir, se planteó de que era porque ponía en juego nuestra soberanía. A mí me causa cierta simpatía esa reflexión, porque la soberanía del siglo XXI está siempre entredicho. Lo que hablamos en el primer punto de un cable submarino, sin duda entra también a la discusión del multilateralismo, donde uno cede ciertos grados de soberanía, y eso es natural. Pero me gustaría entender dónde están las principales preocupaciones. Y me imagino que es que ciertas decisiones que tome el Estado nacional frente a la evaluación de proyectos o decisiones que se tomen no puedan ser cuestionados
por terceros. Me imagino que esa es una área de reflexión y me parece evidente que la norma nacional es la que tiene que prevalecer. ¿Hay alguna parte específica del tratado que usted siente que eso está entredicho? ¿O es el tema de la soberanía de los tribunales? De que en qué momento procede el recurrir a otras instancias. Me gustaría que nos pudiera profundizar en las áreas porque tarde o temprano nosotros necesitamos ciertos esquemas supranacionales por los temas ambientales porque el problema del cambio climático es demasiado importante para pensar que un país lo puede resolver por sí mismo sin esquemas de colaboración con otros. Es para que nos puedan precisar un poco o profundizar en esos puntos, señor canciller. Correcto. Le voy a transferir la palabra al señor canciller y solamente decirle en todo caso que lo del apoyo menguado al tratado de Escazú es relativo porque de los 11 que se requiere para que entre en vigencia hay 9 que están ratificados y hoy día hay 5 congresos que incluye Argentina, México, Perú, se me quedan otros 2 más que están hoy día en el Congreso para su ratificación. Correcto. Le dejo No, sí, mire, presidente, yo agradezco las intervenciones. Por lo demás, yo simplemente estoy dándole desarrollo a lo que creo conversé con ustedes en la primera sesión en que participé en esta comisión, al igual que como ha ocurrido en la Cámara de Diputados. Entonces, yo lo primero que quiero establecer, y por eso que fui, como soy siempre como canciller, cuidadoso con las palabras, yo no quiero que aquí haya ningún margen para una mala interpretación. Yo lo que he dicho es que la posición del gobierno no ha cambiado y que el acuerdo, como está planteado, es decir, en sus actuales términos, es inconveniente para Chile. Por lo tanto, esa es la posición del gobierno al que yo represento y en consecuencia no debe haber margen alguno para una mala interpretación o para la generación de una falsa expectativa, porque los términos son lo suficientemente elocuentes. Dicho lo anterior, y en consonancia con lo que hacía recordar o recordaba el senador Lagos Weber, objetivamente el gobierno va a entregar en forma completa y exhaustiva el conjunto de los antecedentes que ha ido recabando en relación a esta materia. ¿Qué es lo que se nos pidió? Lo que se nos pidió fue que se hiciera un análisis exhaustivo y a fondo de las consecuencias, las implicancias que tiene el tratado. Y eso es precisamente lo que hemos estado haciendo en el último tiempo y particularmente desde que he asumido el cargo de canciller. A eso me comprometí con las primeras veces que hablé con muchos de ustedes, donde todos me señalaron que era muy importante que hubiera una clarificación definitiva, argumentada, respecto de las razones del gobierno en términos de esto. En consecuencia, es precisamente lo que vamos a cumplir. Creo que una decisión de esta naturaleza requiere de una justificación exhaustiva y completa, y esa es precisamente aquella en la que hemos estado y vamos a seguir trabajando. Ahora, los 4 puntos focales que yo anticipo son precisamente en la médula de la reflexión que estamos concluyendo. ¿Y qué podría yo señalar en relación a esto? ¿Cuáles son el foco de las preocupaciones? Bueno, el foco de las preocupaciones son precisamente algunas de las que ya señalé. Hay un foco de preocupación que no solamente lo comparte Chile, sino que está presente en este tema de las declaraciones interpretativas de otros países, que tiene que ver con el ámbito de interpretación de la legislación. Hay un segundo tema general, y con eso aludo a la pregunta que hacía el senador Letelier. Aquí, en el evento de una discrepancia, por así decirlo, entre el tratado, una vez que sea ratificado, y la legislación nacional, la que prevalece es precisamente el tratado. De manera que el tratado lo que son cambios directos en nuestra legislación ambiental. Y ese es parte del debate que tenemos que precisamente tener. Es decir, mire, si aprobamos este tratado, se suscribe, se aprueba, finalmente se ratifica, esto significa que se van a generar estos cambios en la legislación precisamente nacional, para que todo el mundo tenga clara conciencia de cuáles son esos cambios y para que podamos hablar en forma absolutamente precisa. Y lo mismo en el caso de lo que tiene que ver con las distintas posibilidades en las cuales
se genere lo que yo llamo una contingencia en términos de que el país sea, por motivos ambientales, llevado a tribunales internacionales. Bueno, es precisamente, señor presidente, aquello que forma parte de nuestro análisis y que vamos a poner a disposición oportunamente de todas las fuerzas políticas y particularmente del Congreso. Yo me había comprometido con la Cámara de Diputados para entregar esta información el día 22 de septiembre, porque me solicitaron exactamente lo mismo que me han solicitado ustedes. En consecuencia, voy a ver concretamente cuáles son los tiempos que tenemos por delante para dar cumplimiento a lo que de alguna manera hacía presente el senador Lagos Weber. Por eso que no quiero generar ninguna falsa expectativa, quiero que en definitiva las palabras no se malinterpreten, creo que han sido suficientemente elocuentes, pero como me comprometí cuando asumí mi cargo de canciller, vamos a dar una explicación completa y pormenorizada de nuestras razones. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno, yo canciller, me queda claro entonces que el gobierno lo que va a hacer es va a tratar de, después de 2 años de retraso, de explicar por qué razón no suscribió un acuerdo el cual encabezó Chile durante la primera administración del presidente Piñera, ¿ya? Que se dejó sin hacer de manera abrupta y con explicaciones que no son ninguna de las que usted señala ahora. Y en tercer lugar, y lo que es más grave, es que le quita el piso a todo lo que hizo la Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente en su oportunidad, a partir de una interpretación que surgió de manera muy brusca, para así ponerlo. Yo lo lamento y le quiero decir en todo caso que más temprano que tarde Chile va a ratificar, va a suscribir y va a ratificar ese tratado, se lo garantizo. Como va a hacer lo mismo con el Pacto Global de Migraciones, y como va a hacer lo mismo con muchos tratados internacionales a los cuales creo que estamos, ni siquiera, no en el tema, inexorablemente, caminar hacia allá. Eso. Senador Letelier me pidió la palabra. Presidente, yo entiendo que el tratado contempla procedimientos de modificación también. Es decir, no es, porque por momento pareciera que es un cuerpo absolutamente estático, que no permite reformas e implementación. Yo no sé si el canciller ha tenido la oportunidad, posiblemente no, porque está bajo estudio, pero el saber si hay una reflexión sobre esa materia, porque es natural y por eso los países ponen sus cláusulas interpretativas para que no se desvíe en procedimientos o conceptos en un ámbito que pudiesen ser yo me imagino si algunos están en la cancillería. Entonces, no sé qué vayan a firmar un de hacerlo antes a través de una interpretación, pero sería bueno saber en ese informe que van a evaluar el juicio sobre los instrumentos de modificación también del tratado, presidente. Correcto. Presidente, ¿me permite? Sí, antes de hay dos aspectos de la pregunta del senador Letelier. Uno tiene que ver precisamente con el tema de las declaraciones interpretativas y en segundo lugar se refiere el senador a un aspecto importante que son precisamente las enmiendas. El tratado efectivamente establece posibilidades de enmienda y establece el procedimiento para que en definitiva los estados partes, una vez que el tratado entre en vigencia, puedan introducir precisamente esas enmiendas. El tema de las declaraciones interpretativas tiene que ver con una situación distinta. A diferencia de los tratados que, como ustedes saben, permiten reservas, este tratado no admite reservas. En consecuencia, lo que los países pueden hacer es precisamente formular esas declaraciones interpretativas. ¿Qué es lo que hacen cuando formulan esas declaraciones? De alguna manera dicen, mire, yo estimo que en lo que a mí respecta, o en general el tratado, debe ser interpretado de esta manera. Por eso que se llama declaración interpretativa.
El punto técnico, el punto jurídico, es que las interpretaciones, las declaraciones interpretativas, para tener pleno vigor, tienen que ser hechas parte por el tratado y se tienen que de alguna manera transformar en una declaración o una interpretación auténtica. En consecuencia, las declaraciones interpretativas, en tanto no son asumidas por el tratado en su conjunto, son simplemente la manifestación individual de un país, pero no hacen parte a la interpretación del tratado. Y ese es precisamente el alcance. Ya, esos son los temas que, en teoría, de manera... ¿Perdón? No les... Para ser asumido en un instrumento legal, en este tratado u otro. Eso es. ¿Y cuál es la experiencia y cuál las declaraciones interpretativas se transforman en parte de? ¿Cuál es el procedimiento? Presidente, de abogado. En respuesta al senador Letelier, eso ocurre cuando el órgano, por así decirlo, del propio tratado, así lo establece y establece un conjunto. Mientras eso no ocurre, son simplemente declaraciones unilaterales que formulan los países, tanto con miras a que tenga efecto para que efecto, por así decirlo, puertas adentro de la parte que formula la declaración interpretativa. Yo no quiero repetirme, señor Canciller, pero espero que dentro de esos 4 se haga cargo también de lo que afirmaron los cancilleres anteriores y el ministro de Medio Ambiente, en el sentido de que Chile cumple con todos los estándares de Escazú. Sería bueno que viniera así, identificados los estándares, los objetivos, los derechos que establece y cómo está recogido entonces en nuestra legislación. Porque nosotros creemos que hay cosas que no están debidamente recogidas, para ser bien franco. Y tenemos dudas, por eso que era el valor agregado que tenía el tratado. Presidente, no hay, es precisamente lo que me propongo, hacer en la línea de lo que se ha señalado. Y ya he explicado exactamente cuáles pueden ser los puntos de diferencia, y es precisamente la información de los señores parlamentarios. Yo, me imagino que no habrá dificultades, que sin perjuicio que usted tiene derecho a responder o no cada uno de los temas, yo me voy a tomar la libertad de enviarle un documento pequeño, ya, tengan en consideración a la hora de hacer las explicaciones que va a hacer el gobierno respecto a por qué este acuerdo no se suscribe por Chile. Por lo menos para que se tenga presente. Sí, yo le agradezco, a través suyo, presidente, o a través de usted mismo, agradezco por supuesto. Y nosotros queremos que precisamente las expresiones que formulemos sean lo más comprensivas y sean lo más completas posible, porque nos parece que eso es lo que corresponde. Le agradezco desde ya el envío de esos comentarios. He recibido, entre paréntesis, documentos parecidos de otros señores parlamentarios, de manera que se los agradezco el punto en cuestión. Muy bien. Muy bien. Para que quede constancia de la diferencia. Muy bien. ¿Señor Pizarro tiene la palabra? ¿No? No, ya estamos en la hora. Muy bien, muchas gracias. Si hablar, tenés que habilitar tu micrófono. Jorge. Es que estamos en la hora ya, pues viejo. Sí, está bien. Jorge, si quieres hablar, tenés que habilitar el micrófono. Sí, presidente, gracias. No, estaba escuchando atentamente. Yo lo único que le puedo decir es que por la Cancillería de este gobierno y por el presidente son grandes. La verdad es que son grandes. No tiene mucho sentido volver a ahondar en ellos, pero
creo que el bien más presión se ha visto muy menoscabado en la gestión de que son decisiones más bien de coyuntura y no pensando que son con la cual nos tenemos que relacionar siempre de la mejor manera. Pero en fin, es un tema opinable. Esperemos conocer la evaluación que va a hacer el gobierno y la decisión que adopte. Y ojalá de manera muy transparente momentos para poder evaluarlo, aunque ya la decisión. Le agradezco mucho que me dé la palabra, a pesar de que Moreira siempre que voy a hablar pide la hora. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias, señor canciller. Se cumplió el objeto de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.